En opiniones encontradas sobre la ley de austeridad que aprobó el Senado, regresa a la Cámara de Diputados y en ella los senadores hicieron algunas adiciones como permitir el uso o el manejo discrecional de los ahorros en el sector público para la presidencia de la República y además elevan hasta 10 años la veda para que funcionarios públicos puedan luego trabajar en la iniciativa privada. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cuáles son las consecuencias para la economía, para la movilidad laboral, incluso para las experiencias que pudiera haber de los funcionarios? ¿Es real que es necesario para combatir la corrupción? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver rápido los datos sobre esta ley y arrancamos acá en el foro con nuestra discusión de hoy. La ley de austeridad aprobada en el Senado otorga al presidente decisión sobre el destino de los ahorros en el sector público, aunque López Obrador dijo que en su caso buscará la manera de dar esas facultades a la Secretaría de Hacienda. La medida más controvertida de la ley es la que establece una veda de 10 años para que un funcionario público pueda ocupar un puesto en una empresa privada, en un ramo relacionado a su responsabilidad. La prohibición será aplicable a mandos superiores y quienes manejen información privilegiada. La restricción busca impedir la llamada puerta giratoria de pasar del sector público al privado y viceversa en prácticas que den lugar a conflictos de interés y al uso indebido de información o el tráfico de influencias. En opinión de los críticos de la medida, un candado de 10 años tendría efectos muy negativos para el país en el largo plazo, pues eliminaría el intercambio de experiencias entre la iniciativa privada y el sector público, pero sobre todo porque lejos de reducir la corrupción, la estimularía por el temor a la falta de salida laboral si hay un cese en el Estado en niveles que entran en la veda. Posiciones. 1. Cuestionado por el regreso de la partida secreta, el presidente dijo que el Reforma a veces nos confunde, piensa que soy Salinas, para desestimar el uso de esa facultad como anteriores mandatos. De una u otra manera ya es una facultad del presidente, tiene que ver básicamente con Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene la facultad para reprogramar, transferir recursos, no sabía esto, pero yo al mismo tiempo le traslado la facultad a la Secretaría de Hacienda, respondió. 2. El gobierno federal reportó un ahorro de 113,085 millones de pesos en el gasto de la Administración Pública Federal durante el periodo de enero a junio de este año. 3. El panista Julián Rentería dijo que es una barbaridad, por decirlo de una manera elegante, lo que aquí vino a proponer. ¿Cómo puede pensarse que a una persona que trabajó en el gobierno, así sea secretario, 10 años se le prohíba? 4. La senadora del PRI, Vanessa Rubio, dijo que es una exageración elevar la prohibición a 10 años, ya que reducirá los intensivos para formar parte del servicio público. ¿Es inconstitucional la ley de austeridad? ¿Viola derechos laborales? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la ley de austeridad. Toda la semana ha sido motivo de cuestionamiento, de polémicas, porque en el Senado se agregó que la veda para funcionarios públicos que no pudieran pasar a la iniciativa privada una vez que dejaran sus cargos aumentaría a 10 años, además de que se otorga al presidente facultades para el manejo de los ahorros del sector público. La partida secreta, la vieja partida secreta, usted recordará que durante muchos años se criticó de los últimos gobiernos priistas y también panistas. Vamos a arrancar y me da mucho gusto. Marta Tagle, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte, Pepe. Buen día. Diputada de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Estar aquí, ¿no? Un placer, como siempre, tener a Marta Tagle aquí, sin duda. Mi querido Gonzalo Sánchez de Tagle, ¿cómo estás? Pepe, Marta, muy contento de estar acá. Qué bueno, me da mucho gusto. Hoy no hubo tráfico, hoy no hubo tránsito, problemas. No hubo encharcamientos, no hubo incidentes que impidieran mi participación. Pues vamos a arrancar con Marta, que hace rato nos estaba enseñando, traía ya la minuta de recibieron los diputados del Senado y el primer tema es, a ver, en efecto, ¿cómo está esto que tanto se ha debatido, Marta, de dar al presidente de la República facultades para el manejo de los ahorros del sector público? Pienso, por ejemplo, el lunes en el Zócalo, el presidente López Obrador dijo que los ahorros
que ha habido en estos primeros meses son alrededor de 113,000 millones de pesos de distintos rubros de administración pública. A ver, esta ley, en su caso, permitiría que él decidiera cómo, cuándo y dónde, sin dar, digamos, noticia ni mayor rendición de cuenta, utilizar ese dinero en lo que le pareciera más adecuado. Pues mira, primero darte un poco de antecedentes con respecto a esto que se ha llamado Ley de Austeridad Republicana, que no solamente la ley como tal, sino también modifica otros dos ordenamientos legales, que es la Ley de Responsabilidades y la Ley de Presupuesto. Y este tema que se le ha venido llamando estos días como partida secreta viene justamente en la Ley de Presupuesto. Y yo creo que lo único que podría tener de partida secreta es porque no sabemos exactamente el monto que involucre, es decir, no sabemos al final de cuentas estos ahorros, cuánto dinero va a significar y cuánto realmente van a ser ahorros. Tengo testimonios de varios integrantes de las dependencias al interior del gobierno que están muy preocupados porque no pueden ejercer los recursos porque adentro del propio gobierno está habiendo una especie de obstáculos para que los recursos no se ejerzan con la intención de que haya esos ejercicios, y todo eso se iría acumulando en esta bolsa que el presidente podría hacer uso discrecional después de esta reforma, que hay que decirlo, la Cámara de Origen fue diputados, esta modificación la introdujo el Senado de la República y será una discusión que tendremos que dar nuevamente. O sea, no tiene mayor regla de operación. No tiene mayor regla de operación, pero además me parece que los diputados, en este tema en particular, no podríamos permitir que ese nuevo anexo, que es el artículo 63 en la ley de presupuestos, fuera admitido. ¿Por qué? Porque contraviene de entrada las funciones de la Cámara de Diputados. Los diputados tenemos la responsabilidad en materia presupuestal y tenemos la obligación de autorizar cualquier tipo de modificación presupuestal. Y en ese sentido, me parece que este tipo de medidas pues buscan saltarse por completo el control de la Cámara y los contrapesos que se supone que se diseñaron en este país entre la división de poderes, y la Cámara de Diputados estaría realmente cediendo sus funciones a que simple y sencillamente el titular del Ejecutivo haga uso de los recursos de manera discrecional. Ese punto me parece fundamental y además, no puedo decir lo menos sorprendente, porque, a ver, Gonzalo, que el propio Congreso, como dice Marta, renuncie a su facultad de auditoría, de supervisión y de autorización de movimientos de recursos dentro del aparato público, me parece, además del contenido de la ley, un tema pues muy grave. No, delicadísimo. Déjame dar dos reflexiones previas para entrar en el tema de la partida secreta. La primera es, en México vivimos una inflación legislativa como nunca antes. A cualquier predicamento o meollo público que exista, hay una ley que pretende resolverlo. Esta ley, si bien digamos que... aunque luego no se cumplan. Aunque luego no se cumplan, pues eso es lo que sucede. Esta ley, si bien podemos entender el principio subyacente, es decir, cuál es la intencionalidad del presidente, que es decir, ahorrar dinero y que, digamos, ese gasto escandaloso que veíamos en los sexenios anteriores se termine, está bien, no creo que se necesite una ley para eso. Por un lado. Por otro lado, tiene una muy mala técnica legislativa. Está muy mal redactada la ley, en términos estrictamente jurídicos. No sé si coincidas. Es una ley imperfecta en el sentido de que dispone ciertas obligaciones, pero no tiene las sanciones correspondientes al incumplimiento de esas conductas. Ahora, hablando de la partida secreta, insisto en la mala técnica legislativa, porque la Ley Federal de Presupuesto o el proyecto de Ley Federal de Presupuesto tiene dos hipótesis por cuanto hace al ahorro. La primera, está por ahí del artículo 7 u 8, establece que ese ahorro se gastará conforme a lo que establezca el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Más abajo se establece un comité de evaluación. Es facultad del comité de evaluación disponer de esos ahorros, es decir, supuestamente este comité también dirá a dónde se destinarán estos recursos. Comité de evaluación de Hacienda. No, comité de evaluación no sabemos de quién, porque la ley no dice quién va a integrar ese comité de evaluación. Simplemente una de sus facultades, específicamente la quinta facultad de este comité, es disponer de los ahorros que se generan a partir de la ley de austeridad. Y luego, efectivamente, en el artículo 61 de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, se establece esta especie de partida secreta. No es como tal partida secreta, termino, digamos, con el análisis, porque efectivamente no sabemos el monto, pero también es la cuestión de la discreción, es lo que la hace secreta. Ahora, hay dos hipótesis dentro de este párrafo. El primero es que los ejecutores del gasto, digamos, las secretarías, las entidades paraestatales, en caso de que lleguen a ahorrar efectivamente una cantidad de dinero, dispongan de esa cantidad de dinero para la ejecución de sus propios programas, es decir, una especie de crédito revolvente. ¿En dónde está la austeridad? Pues no la hay. A ver, pero ahí sí. Al final, y este es el último y es el más importante, y dice, y en el caso del Ejecutivo Federal,
podrá destinarlo a programas del Plan Nacional de Desarrollo o a lo que él determine conforme a decretos. Ahora, el problema es, ¿qué entendemos por Ejecutivo Federal? Porque no dice el titular del Poder Ejecutivo Federal, dice en términos generales el Poder Ejecutivo Federal. Entonces, es ambigua esta redacción, no les doy el beneficio de la duda, me parece que es ambigua de manera deliberada. ¿Para qué? Para generar una especie de vacío legal en el cual el presidente efectivamente pueda disponer de todo el ahorro de la Administración Pública Federal. Fíjate, déjame encadenarlo con la reacción que tuvo el presidente después de la aprobación y cuando se le reclamó el tema de la partida secreta. Y ahí dijo, pero a ver, ¿cuál es el problema? Si en efecto, como tú dices, el Ejecutivo Federal, o sea, léase la Secretaría de Hacienda o él mismo, tienen facultades, incluso antes de esta ley, para poder hacer reasignaciones presupuestales. Aunque ahí sí entiendo, tendrían que pasar por un comité, el comité que señala Gonzalo, y además dar cuenta al legislativo. ¿Dónde está el cambio? Mira, es que justamente este tema del comité se diseñó en la Cámara de Diputados, se diseñó, es un decir, se introdujo esta figura para que pudiera aprobarse en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados pasó por un proceso de negociación y prácticamente fue aprobada por un amplio consenso. Hubo muchos, o sea, la gran mayoría de los partidos votó a favor de esta ley y, entre otras cosas, justamente para evitar la discrecionalidad se habló de este comité. Llega al Senado de la República e introducen, sin modificar lo otro, esta nueva versión de lo que ahora le llaman partida secreta. Pero efectivamente, además, el tema, además de que no explica cómo funcionaría esto, ¿qué entendemos por ahorros? Los ahorros pueden ser en la administración pública, en el gasto ordinario, en personal, o sea, porque los recortes que supuestamente están haciendo dentro de la ley de austeridad, bueno, hablan desde el ahorro de energía eléctrica, del ahorro en papelería, del ahorro en agua, ¿no? Tal cual, desde salarios, despidos, y en el presupuesto, CFE. todo eso forma parte de partidas diferentes y tienen tratamientos diferentes de acuerdo a la ley de planeación, a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, y por otra parte están los grandes montos que están en los programas que podrían convertirse en subejercicios y que también están legislados de otra manera. Por eso es que insisto que este artículo que metieron además como de último momento en el Senado de la República, pues responde a este ánimo de muchos legisladores o de muchos personajes dentro del partido mayoritario, pues de quedar bien con Andrés Manuel, de darle las herramientas. Félix Salgado Macedonio, ¿no? Félix Salgado Macedonio, de darle todas las herramientas al presidente para que él haga lo que ha venido haciendo de alguna manera conmemorando. O sea, por ejemplo, el tema de la disminución del personal lo ha estado haciendo vía memorándums y son cosas y medidas administrativas en las que no necesariamente tendrías que contar con una ley y por eso es que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ahora con estas modificaciones, espero que en el Senado, en la Cámara de Diputados, ahora que regresa al Senado, demos una discusión más amplia, porque efectivamente, después de que era una carta de buenas intenciones, que no tenía ningún tipo de sanción, que habla en términos muy generales de máximo ahorro posible, de menor consumo, de evitar los despilfarros, cosas que no son medibles, dijimos, es inocuo, no pasa nada con esta ley. Ahora que ya metieron esto y el tema de los funcionarios públicos tratando de regular los conflictos de intereses, nos parece que tendremos que dar una discusión más amplia antes de aprobar. Pues por lo pronto, antes de que llegue a la Cámara de Diputados, el presidente se enojó, no sé si vieron su reacción, les dijo, oigan, se me hace que, aludiendo al periódico Reforma, creo que Reforma se confunde porque piensa que soy Salinas y no soy Salinas, en alusión al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Regresamos hablando de la ley de austeridad, dentro de la cual está una disposición que regresaría la partida oficial, que permitiría el manejo de los ahorros del sector público al Ejecutivo o al presidente. Y la verdad, Gonzalo Sánchez de Tagle, el presidente se enojó, le dijo, a ver, no se confundan, yo no soy Salinas, pero este tema sí recupera pues un tema que parecía que sí había quedado superado por la propia renuncia de gobiernos anteriores al manejo por parte del presidente de partidas secretas. Cuéntanos, desde tu punto de vista, es que la verdad, ¿sí se había subsanado eso? ¿No se había subsanado? ¿Está de regreso? La verdad no peca, pero incomoda. Por supuesto que tiene,
infinidad de semejanzas a la partida secreta, aunque no se le denomine partida secreta, y los dos componentes esenciales de esa partida secreta es que no se sabía su monto y que el gasto era discrecional. Estamos ante exactamente el mismo panorama. No se llama partida secreta, entonces no es partida secreta. Bueno, nunca se llamó partida no, secreta. No, lo entiendo, pero es irrelevante, lo que quiero Ajá. decir es irrelevante su denominación o su nomenclatura, sino lo importante es la esencia en lo que constituía la partida secreta. En este caso estamos ante un panorama similar. Ahora, por lo que hace a la austeridad, me parece que López Obrador está aplicando la misma del capitán del barco que para evitar la lluvia se avienta al mar. El tema de la austeridad, por supuesto que es importante en un país de tantos privilegios como México, pero para ello está cortando parejo absolutamente a todo. Parte, por ejemplo, de este proyecto de ley es eliminar las direcciones generales adjuntas, porque supuestamente es una duplicidad en la función, por aquello que se llaman adjuntas. Bueno, eso es no entender la forma en la que opera la administración pública, y las direcciones adjuntas pues tienen una razón de ser, una razón funcional y ejecutiva de ser. Fueron infladas por gobiernos anteriores. Probablemente creo que sí. Dice desde Calderón, ¿no? A eso me refiero con aventarte al agua. Desde Fox. Me refiero con aventarte al agua para evitar mojarte con la lluvia. Está desmantelando las estructuras esenciales del Estado. Por supuesto que se han cometido abusos, pero para evitar esos abusos está eliminando la razón de ser de muchas de las instituciones de este país. ¿Cómo ves, Marta? A ver, a mí ya me llama la atención nada más que rápidamente como que se sacude el asunto y dice, bueno, pues esa es una decisión del Congreso, aunque a mi vez, dice él, pues yo no ejerceré esa partida, refiriéndose al manejo discrecional de los recursos. Pues mira, en los hechos hoy en día tenemos bastante discrecionalidad en el propio presupuesto aprobado. O sea, efectivamente, el que se incorpore o no este nuevo artículo no va a cambiar sustantivamente lo que ya viene haciendo. Por eso te digo que bueno, eso un poco lo dijo, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo renuncio, que lo maneje Hacienda y ya. Como parte del Ejecutivo y ya. Es que digo, es un ánimo de los de Morena, de quedar bien con él, de ir adelante, de ver quién es más, o sea, ¿no más López Obradorista? ¿No crees que ni siquiera lo haya pedido él? No. O sea, que esta adición del artículo... Este es un proyecto, por ejemplo, de la Secretaría de la Función Pública. Y la Secretaría de la Función Pública tiene elementos para la fiscalización de la... Ya los tiene hoy. Ya los tiene. Hoy en día la Secretaría de la Función Pública tiene elementos para perseguir cuando hay conflictos de interés, para poder iniciar procesos administrativos, para dar vista para iniciar procesos penales. O sea, tiene la Secretaría de la Función Pública hoy en día las herramientas para evitar cualquier acto de corrupción dentro de la Administración Pública Federal. De acuerdo, pero por ejemplo, lo que citaba Gonzalo, el tema de la eliminación de las direcciones generales adjuntas, ¿eso estaba aprobado en diputados? No, y por eso ejemplo, es un agregado. Es un agregado, pero además... Y el otro agregado son no de 5 sino a 10 años la veda para que un funcionario, un alto mando que maneje información privilegiada no pueda pasar a la IP, ¿cierto? Así es, está dejando... ¿Eso lo pidió el presidente o no? Yo creo que no. O sea, sinceramente creo que están dejando muy poco incentivo para ser funcionario público hoy en día. Se están quedando con el funcionariado público que es de base, basificado, sindicalizado. Quienes realmente han hecho que funcione la administración pública, en muchos de los casos, es el personal de confianza, quienes están dispuestos a quedarse horas extras, a trabajar todo lo que sea posible. El personal basificado no necesariamente está con esta disposición para cumplir con todo el trabajo, porque además el país es muy complejo. Me parece que Andrés Manuel y su equipo no termina de entender la complejidad que tiene este país, y por eso es que por todos lados están saliendo problemas resultado de las decisiones que han tomado. Tenemos problemas con todos los institutos de salud por la gente que han despedido, tenemos ya problemas con las agencias, la agencia Notimex por la gente que están despidiendo. O sea, tenemos muchos problemas porque todo el mundo está tomando las decisiones del presidente a rajatabla sin medir exactamente si esos recortes de personal, de presupuesto o de programas van a afectar la operación de las instituciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Compartes con Marta? Sí, a ver, sí. Marta lo ve más como, digamos, ¿cómo poder decirlo? ¿Qué palabra? Un poco la pleitesía que tratan, o la forma como tratan de congraciarse con el presidente. Sí, y que de alguna forma esta ley termina siendo irrelevante, ¿no? Y que no es el propio presidente el que, porque han sido ideas que él ha dicho en tribuna. Sí. Oigan, hay que acabar con las direcciones generales adjuntas. Adjuntas, Tiene muchos intérpretes y muchos exégetas en el Congreso de la Unión. O sea que las mañaneras a veces pues, se interpretan como órdenes por parte de los propios funcionarios. Mira, yo creo que esta ley realmente va a ser intrascendente, salvo por las prohibiciones y las restricciones que impone. La parte de los empresarios, digamos, como sector de la sociedad mexicana, es muy significativa
No sé si es parte de una instrucción por parte del presidente o fue una iniciativa de algún diputado, pero creo que, digamos, sí refleja la forma en la que esta administración y este gobierno observa a los empresarios como si fueran una burguesía mala. Hay dos disposiciones que son muy significativas. La primera es que cualquier persona que pretenda integrarse al gobierno federal debe de renunciar a los activos que tenga que puedan estar relacionados con el objeto de su trabajo como servidor público. Es decir, si tú eres un empresario que te dedicas a la ganadería, por poner un ejemplo, y resulta ser que tienes un buen perfil para estar dentro de la Secretaría de Agricultura, bueno, tienes que renunciar a tu negocio. Entonces, obviamente, y coincido con Marta, pues eso reduce drásticamente el incentivo para cualquier persona de pertenecer a la administración pública. Pero supongamos que así lo haces. Y dices, bueno, no hay problema, ya después me reincorporo. No, tienes una veda de 10 años para regresar al negocio relacionado similar justamente por el conflicto de interés. Y el problema es que ese conflicto de interés y la información privilegiada también está sobrevaluado. ¿Qué tanto tiempo dura esa información privilegiada? Es decir, es súper relativo que pasado 6 meses o un año, la información que en algún momento tú tuviste siga estando vigente de tal forma que te puedes beneficiar de ella. Bueno, y de hecho el argumento para elevar de 5 a 10 años es otra vez el asunto de la corrupción. Y la pregunta con la que me voy al corte y regresamos después de él es, a ver, en realidad, en verdad, esta es una medida que puede ayudar a combatir la corrupción en términos justo de tráfico de influencias o de información privilegiada, conflictos de interés, etcétera, o por el contrario, como otras gentes están sosteniendo, que pueda convertirse en un incentivo para que las personas que sean más vulnerables a las vedas, pues cometan esta clase de ilícitos. Estamos hablando de la ley de austeridad que aprobó el Senado esta semana y por ejemplo, si usted es funcionario público, no, y además ocupa un lugar de mando alto y además maneja información privilegiada, tendrá una veda de 10 años para poder pasar a la iniciativa privada en caso de que se vaya, renuncie o sea cesado de su puesto. Y decíamos, Gonzalo Sánchez de Tagle, Marta Tagle, no son primos, es una pura coincidencia, pero decíamos, a ver, aquí el tema es que algunos dicen, oye, es que esto va a hacer que el funcionario público, el que esté ahí, pues se aferre y no quiera que lo muevan de ninguna manera, porque no tiene a dónde ir. Al mismo tiempo que no necesariamente eso es un desincentivo de la corrupción. ¿Cómo lo ves? Es que es un mal diagnóstico, porque el hecho de que en muchas democracias vigorosas y sanas en el mundo, hay gente de la iniciativa privada que entra a servir en algún periodo determinado porque cree en un proyecto político como servidor público y se regresa a su casa. El hecho de tener un negocio o tener empresas, eso no debería de llevarnos a pensar que en automático ese individuo va a ser corrupto y va a beneficiar a su familia o a su negocio. Por supuesto que en México hay un déficit de ética pública, pero no creo que por vía de la prohibición absoluta sea la solución. Y en realidad lo que va a suceder es, como decíamos en el corte anterior, va a desincentivar digamos, el flujo de cuadros y la renovación de servidores públicos que pues, pueden traer opiniones frescas, quizás otras perspectivas, otras visiones, como en ocasiones, nos guste o no nos guste, puede brindar la iniciativa privada a la administración pública. ¿Cómo lo ves? ¿Compartes, Marta? Sí, yo creo que si nosotros, pensáramos en que esta ley se va a aplicar tal cual, de entrada muchos de su gobierno actual, de su gabinete, estarían en situación de tener que renunciar o al gabinete o a sus negocios. Y el tema está en que efectivamente al ser una ley que no tiene mecanismos de seguimiento, pues tampoco puede pasar nada, ¿no? O sea, estoy pensando en el propio jefe de gabinete. Todo el mundo sabe que es un empresario. ¿Qué va a hacer? ¿Renunciar a los activos de sus empresas por ser jefe de gabinete? ¿O se va a regresar a sus empresas con tal, o sea, ¿por qué va a optar? ¿O va a quedarse con las dos y solamente será alguna investigación periodística la que termine diciendo que tiene las dos cosas? Porque esta ley no tiene ningún mecanismo ni de seguimiento, ni de investigación, ni de sanciones. Y volvemos a caer en el tema... Pero, a ver, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, simplemente estamos creando, digamos, vedas, prohibiciones, restricciones para convertir un poco a la ley, perdón que lo diga de esta manera, pero como un instrumento de persecución o de denostación o de descalificación, pero nunca digamos, de pedir cuentas. No,
No, yo creo que, de que regular. que quiere mandar la señal de que de que él es el presidente que está combatiendo la corrupción, que es el presidente más austero, aunque no necesariamente eso se convierta en una realidad. Y como efectivamente no va a haber datos para comprobar exactamente lo que se esté ahorrando, lo que realmente se esté destinando a otros programas, simple y sencillamente queda en un discurso y él confía en que pues, la gente cree mucho en su palabra y esto va a seguir sucediendo ahí. Porque el fenómeno de la corrupción, y eso lo discutíamos mucho cuando se armó toda la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llamarías a eso? ¿Comunicación legislativa, demagogia legislativa? Porque crear una ley que no va a regular o que sirve por eso para decía que es una mensaje político. Es una ley que puede ser muy inconsecuente e irrelevante salvo por las prohibiciones expresas. Quizás tiene dedicatorias. Esto de renunciar a tus activos, pues probablemente sea una batalla al interior del gabinete impulsada por la secretaria de la Función Pública, con algunos, digamos, sujetos determinados. No lo sé, pero al final, por ejemplo, lo decíamos en el corte, parte de sus principios es combatir la avaricia y el despilfarro. Bueno, hagamos eso efectivo. Pepe, tú eres servidor público y eres muy avaro. Bueno, y luego, no derrochar en energía eléctrica. Y luego. Bueno, es decir, no. Es una ley inconsecuente porque o sea, para empezar los tipos y la definición de las conductas es muy imprecisa. Y aun siendo imprecisas o precisas, no tiene una consecuencia, digamos, una materialización en una sanción real y efectiva. Y fíjate, de lo que están diciendo, hay una cosa que me llama mucho la atención. En otros países también hay, por ejemplo, vedas para los funcionarios, que van en promedio entre 3 y 5 años. Pero la mayoría de los casos lo que hacen, más que establecer vedas, son perseguir y sancionar cuando se cometen delitos como conflicto de interés, tráfico de influencias o el manejo de información con fines personales, de información pública. Entonces, a ver, aquí la lógica estaría justo en las antípodas. Establecemos tipos, prohibiciones, restricciones, pero luego a la hora de investigar, de sancionar, de perseguir, cuando realmente hay delito, no tenemos los instrumentos. Eso se está desmantelando, o sea, toda la estructura que se había creado para poder darle seguimiento, eso se está desmantelando. De hecho, las unidades de control han estado cada rato en riesgo, las unidades de control interno, y justamente es porque son los mecanismos reales de seguimiento, porque además sí hay un ánimo de centralizar todo. Me parece que también en esta ley y en muchas otras que hemos visto se ve una total desconfianza del presidente incluso en su propio equipo. Es una persona que busca centralizar todo el poder y este tipo de decisiones para ser el que tenga la última palabra en decisiones tan intrascendentes como puede ser la autorización de los boletos de aviones a vuelos internacionales de su equipo, ¿no? Que sí está de por medio, por ejemplo, ¿no? Pero que o sea, está puesto en la ley. En esta ley no, pero es en un memorándum. Okay. No, pero esta ley se establece que va a haber dictámenes de la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda en función precisamente de estos gastos que podrían parecer intrascendentes y que los va a resolver. Entonces un poco estaría tratando, digamos, de poner en leyes algunos de los criterios que ha manejado en su nuevo paradigma de gobierno, digamos. Sí, la circular 1 y los memorándums están hoy en día reflejados en esta ley de austeridad. El tema de los ahorros de energía, de los recortes de personal, de los recortes en los gastos innecesarios en telefonía celular, en gasolina, todo eso bien establecido y él lo había determinado ya en otras circulares y memorándums. Vamos a un corte rapidísimo que me están pidiendo y regresamos al cierre de Opiniones Encontradas. ¿Cuáles son las perspectivas que entonces se ven de su regreso a la Cámara de Diputados? Si ahí también pasará, como sucedió en el Senado, con el apoyo de Morena y sus aliados, o si esperan que ahí pueda surgir algún tipo de modificación a este ordenamiento. Estamos en Opiniones Encontradas. Después de pasar su aprobación en el Senado, la ley de austeridad regresa a la Cámara de Diputados. Ahí se aprobó impedir la puerta giratoria por 10 años de los funcionarios públicos que quieran luego pasar a la iniciativa privada. Se restableció la partida secreta y el manejo de los ahorros del sector público en manos del presidente. Y esta ley, ¿cómo la ves, Marta Tagle? ¿Qué crees que va a pasar al regresar a la Cámara de Diputados? Pues mira, es una legislación que se aprueba por mayoría simple. Eso quiere decir que
Morena y sus aliados tienen más que suficientes para que se apruebe sin mayor discusión. Sin embargo, espero que podamos dar una mayor discusión. Pediría que fuera una discusión seria, lo dudo porque no necesariamente se dan este tipo de discusiones en la Cámara de Diputados, pero sí avalando el acuerdo con el que salió esta ley. La ley de austeridad, cuando salió de la Cámara de Diputados, salió prácticamente por consenso, sí hubo votos en contra, pero fue aprobada mayoritariamente, porque efectivamente, o sea, creo que todos los actores políticos dentro de la Cámara de Diputados querían mandar un mensaje de que están a favor de combatir la corrupción y a favor de la austeridad. Y por eso estamos no solamente apoyándola, sino que intervenimos en el proceso de negociación y de cabildeo que llevó a tener el dictamen que salió hacia el Senado. Pero ahora que regresa con estas modificaciones, me parece que rompe ese consenso con el que salió, de tener algunos mecanismos establecidos en la ley, que aunque no sean total y absolutamente vinculantes, porque efectivamente no hay ningún mecanismo que lo haga obligatorio, sí que evitara la discrecionalidad en el uso de los recursos, que estableciera ciertos mecanismos y sobre todo esta nueva posibilidad de abrir la discrecionalidad del presupuesto público al presidente de la República, ya he dicho en una ley, me parece muy grave y creo que es un tema que tenemos que dar porque sí, insisto, sería ceder a las funciones de la Cámara de Diputados. Hoy en día el presupuesto está manejando como el presidente quiere, sí, pero tenemos mecanismos para en su momento llamar a rendir cuentas a las secretarías, a la función pública, a la auditoría, todavía tenemos esos mecanismos legales. Si tenemos, por el contrario, esta ley de austeridad, ellos ampararán en esta ley de austeridad para poder manejar de manera discrecional el presupuesto y aunque es un asunto que puede ir a la Corte, me parece que no deberíamos permitirnos eso porque es nuestra función. Pero fíjate qué interesante, porque a ver, en general uno pensaría que en el proceso legislativo partes de la falta de consensos y el debate y la discusión, pues los va en todo caso creando como posibilidad. Lo que es más complejo es cuando partes de un consenso y llega a la otra cámara y regresa con el consenso roto. Es curioso. Es curioso. Yo quisiera hacer 3 comentarios. El primero es que la austeridad no puede ser una política de Estado. En todo caso puede ser un eje rector. Loable, atendible, necesario, indispensable incluso, pero no puede ser una prioridad del Estado. Entre otras cosas, nos hacemos un flaco favor si pensamos que por conducto de la austeridad vamos a combatir la corrupción. Son 2 cosas completamente diferentes. No mencionamos la eliminación de las delegaciones extranjeras de Bancomext, de Ganadería y Pesca y de Economía. En realidad vamos a perder agentes indispensables en la representación de los intereses de México en el extranjero, sobre todo en comercio y en exportaciones de la agroindustria. Y por último, me parece que en política no hay coincidencias. El país está atravesando por muchísimas cosas. La crisis migratoria, crisis de seguridad, etcétera. Y justo en este momento, cuando está sucediendo esto, empieza, digamos, el auge de este debate. Entonces, este debate que incluso, por lo que decíamos a lo largo del programa, puede ser hasta cierto punto irrelevante. Es decir, combatir la avaricia, pues no creo que sea una política prioritaria para el país. En cambio, hay otras que sí lo son. Entonces, estar discutiendo este tema justo en este momento me parece que no es circunstancial. ¿Cómo lo ves? ¿Coincidirías eso, que puede ser un distractor, que es irrelevante? O la otra, que sí hay una intención de llevar a leyes, criterios, lineamientos que han estado en, instrumentos informales o solamente de articulación del Ejecutivo como los memorándums? No, yo creo que sin duda, o sea, porque la ley cuando se puso en la Cámara de Diputados no estaba este tema de por medio, o sea, no había estos temas, digo, la migración sin duda viene desde hace mucho tiempo, pero no estaba la crisis en ese momento, y cuando se origina en la Cámara de Diputados tiene como objetivo eso, responder a los memorándums y circulares del Ejecutivo como para darle cierta seriedad a lo que él ya estaba haciendo y que todo el mundo decía... Formalizar lo que él ya estaba haciendo a través de circulares y memorándums y que además en la administración pública los toman como si fueran ley, ¿no? O sea, recortar, no dar dinero a las organizaciones, muchas cosas que ya estaban haciendo y que ahora tendrá un fundamento legal que habrá sido aprobado por ambas cámaras. Pero efectivamente esta discusión en medio de esta crisis sucede como
como en muchos otros temas. Siempre terminan opacándolo con otros y me parece que el manejo de comunicación que tiene el presidente siempre le ayuda bastante. Hablábamos en el intermedio incluso del juego de béisbol, ¿no? Tenemos la crisis de la manifestación de los policías federales y el presidente está jugando béisbol. Entonces la discusión se va a otro lado. Me parece que él es muy bueno en eso, en manejar un discurso que lleve la discusión a donde él quiere y no a donde necesariamente están los problemas, porque hoy en día sin duda creo que nadie puede negar los problemas de inseguridad y de violencia, el asunto de la migración, que son los problemas que están ahí, que no bueno, son pues ahí está. A mí se me fue el tiempo. Muchas gracias Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias Gonzalo Sánchez de Tagle. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted y a